de vista narrativo y los tipos de narrador. ¿Listo? ¿Está claro, muchachos? ¿Ya todos me están escuchando bien y todo? Voy entonces a compartirles pantalla. Sí, señor. Voy a compartir pantalla para que puedan ver. Estamos en la virtualidad, ustedes saben que aquí pasa de todo. Entonces, nuestro tema de hoy se llama, el objetivo de hoy es comprender el punto de vista narrativo, ¿cierto? Ojo, que es lo mismo que focalización, ¿cierto? Y los tipos de narrador. Estos temas seguramente ustedes ya los habían visto algunos en sus colegios, pero estoy seguro que no, seguramente no con la profundidad que lo vamos a ver en este momento, con el detalle. A ver si... Listo, ahí espero que estén leyendo bien, ustedes me van hablando, me van preguntando, interrúmpame cuando ustedes quieran. El narrador constituye sin duda alguna el elemento central del relato. Habíamos hablado ya en la clase pasada de la importancia del narrador y les había dicho que había una diferencia entre el narrador y el escritor. ¿Se acuerdan que los dije? Espero que se acuerden, ¿cierto? Que el narrador no era el que escribía. El narrador entonces constituye ese elemento central del relato porque es quien realmente va a contarnos toda la historia, ¿no? A él se le atribuye además componentes como la manipulación, ¿cierto? Del material. ¿Se acuerda que hablamos de historia y relato? Pues el narrador lo que nos va a contar es el relato, es decir, la organización de unos hechos de manera ya estética, ¿cierto? Para que nos suene esta historia de una manera atractiva. El narrador es el que nos da toda la información, todos los datos que nosotros vamos a conocer, ¿cierto? No es posible, entonces, un relato sin narrador. No sería posible que alguien narrara un relato o que se pudiera narrar una historia si no hubiera un narrador. Porque los cuentos, los acontecimientos no se explican, no se hablan, no se comunican, ¿cierto? Solos. Necesita alguien que los comunique. Dice Todorov que el narrador es quien encarna los principios a partir de los cuales se establecen juicios de valor. Es decir, el narrador es el que nos está diciendo este es malo, este es bueno, este tal cosa. Él es quien disimula o revela los pensamientos de los personajes, haciéndonos participar así de su comprensión de la psicología. Él es quien escoge entre el discurso traspuesto, entre el orden cronológico y los cambios en el orden temporal, ¿cierto? Él puede cambiar el orden temporal. Acuérdese que el narrador también nos puede engañar, nos puede decir mentiras, nos puede hacer pensar algo que no está sucediendo, ¿sí? Nos puede dar información falsa para que nosotros creamos, por ejemplo, quién es el malo y mentiras que es otro el malo. El narrador es la entidad que relata la historia. Es importante distinguir al narrador del escritor real o el autor. Dice Roland Barthes que quien habla en el relato no es quien escribe en la vida y quien escribe no es quien existe. Entonces, le recuerdo que, como hablábamos la semana pasada con El corazón delator, les decía, Edgar Allan Poe escribió la historia, pero quien nos narra no era Edgar Allan Poe, sino el loco que estaba bien en la cárcel o bien en el manicomio. Si tienen, por favor, Maestro, dudas, una pregunta. dime. Sí, dale. ¿Un narrador puede ser el mismo escritor cuando cuenta, digamos, un acontecimiento, algo que le haya pasado a él mismo? En el caso de un relato autobiográfico, dices tú, por ejemplo, yo diría que a pesar de que sea el escritor el mismo personaje, ya el personaje, en el momento en que usted se narra, se convierte en personaje. No sé si le estoy respondiendo a la pregunta. Sí, Es decir, entiendo, te maestro. voy a poner un ejemplo y voy a poner un ejemplo cotidiano, me disculpan si digo alguna tontería. Cuando nosotros vamos a una fiesta, ¿cierto? Y entonces allá en la fiesta conocemos una chica, un chico, bueno, depende de los gustos que tenga cada uno, y al otro día uno llega y le va a contar a sus amigos lo que le pasó a uno en la fiesta, ¿sí? Entonces, usted va a contar la historia, pero usted va a contar la historia de usted en la fiesta. Y ahí en ese momento usted ya se vuelve un personaje. Y si ustedes se dan cuenta, lo que uno cuenta de la fiesta no fue exactamente lo que pasó, ¿no? Entonces usted dice, no, mira, yo llegué así, entré y esa nena de una vez se quedó mirándome, ¿sí? Y todos, oh, ¿sí? Y yo, la verdad, no la quise mirar porque no me pareció tan linda, pero ella insistía, tal.
¿sí? Y resulta que la realidad fue otra, ¿sí? Pero usted ya está, en el momento que usted empieza a narrar, usted se empieza a construir como personaje, y por eso cuando nosotros contamos una historia, casi que todos, no sé si ustedes se han dado cuenta, que cuando nosotros estamos contando una historia, sobre todo de un enamoramiento, de una conquista, de una aventura, casi todos, cuando contamos decimos mentiras, exageramos detalles y omitimos cosas, ¿no? O sea, usted no omite que la nena nunca lo miró, o usted no omite detalles y exagera otros que le convienen, ¿cierto? Ahí en ese momento usted ya está creando un artefacto artístico, porque usted ya está narrando y está omitiendo y agregando, aumentando lo que le conviene, ¿cierto? Y si ustedes se dan cuenta cuando uno está con el amigo que habla bien carrete y que es bien, bien fantasioso y todo, y uno sabe que el tipo te está contando un carretazo, pero como lo está contando divertido, pues todos nos cagamos de la risa y le ponemos cuidado así sepamos que lo que está diciendo es mentira, ¿cierto? Entonces, lo que quiero decir es que cuando tú estás dentro del libro como personaje, imagínate como una biografía, en realidad yo estoy seguro que cualquiera que escriba una biografía no va a escribir todo sobre sí, sino que va a ocultar y va a exagerar, ¿cierto? Entonces, en ese momento, ese personaje que está dentro de la biografía ya es un personaje y por lo tanto, el personaje Elbeiro que está narrando en la historia es un personaje, es un narrador, pero no es el mismo escritor. ¿Responde a tu pregunta? Sí, claro, maestro, ya le entiendo. ¿Sí? Muchas Es gracias. decir, uno siempre cuando entra al mundo de la ficción, ¿cierto? Te lo digo de otra manera. Tú estás pintando un cuadro y te pintas dentro del cuadro. La pregunta sería, ¿el personaje que está pintado en el cuadro eres tú? ¿Es el pintor? No, no, señor, es No, una es una representación, figura, una una imagen representación tuya. en la pintura. Perfecto, perfecto. Es lo mismo que pasa con la literatura, ¿sí? No podríamos asegurar que el personaje, la figura que está pintada, es el pintor, ¿no? Es una representación del pintor. Entonces el personaje, que es el escritor, no es el escritor, es un personaje escritor, ¿cierto? Ahí eso como que nos define bien esa parte, ¿cierto? El narrador entonces no puede ser una persona, perdón, el narrador no es una persona real, sino una entidad abstracta. En algunos casos puede ser protagonista él mismo de la historia, es decir, un personaje. Pueden clasificarse según la persona que utilicen en mayor o menor medida en su narración, como por ejemplo, es decir, si utilizan en mayor grado la tercera persona, pues sería un narrador en tercera persona, cuando él está diciendo, él iba por la calle, a él lo cogieron los extraterrestres, se lo llevaron, ellos fueron atracados, ellos sí, hay una tercera persona. Una segunda persona, tú te sientes con el poder para ustedes realmente, vosotros sentís, entonces es segunda persona. Y la primera persona es cuando digo, yo iba por el parque cuando de pronto se me acercaron. Entonces, si lo utilizo en mayor medida, estamos hablando de un narrador en primera, segunda o tercera persona. ¿Sí? El narrador entonces es el encargado de organizar y manipular la organización temporal de los acontecimientos. Ahora, acá debo decir que evidentemente quien organiza y manipula la organización, pues es el escritor, ¿no? Lo que pasa es que a nosotros la información nos llega a través del narrador, ¿sí? Un narrador que se vale de una serie de procedimientos como saltos hacia el futuro, lo que llamamos prolepsis, o saltos hacia el pasado, que es lo que llamamos analepsis. De lo contrario, solo habría una simple sucesión de acontecimientos. Es decir, a nadie le interesa a uno, por ejemplo, escuchar una historia donde dice, historia, se levantó, se puso una chancleta, se puso la otra, se dirigió al baño, sacó el pene, orinó, se subió los pantaloncillos, se lavó los dientes. Esa sucesión de acontecimientos no tiene ninguna gracia, ¿cierto? La gracia precisamente corresponde al momento en que hay una elaboración para que esto sea bien interesante, ¿no? A él le corresponde la conversión de la historia en trama, ¿te acuerdas que hablamos eso, cierto? O en relato, esto es la configuración del material en un relato plasmado textualmente. Entre las actividades más destacadas del narrador, habría que resaltar la adopción de un punto de vista. Esto quiero que le pongan una atención, porque esto hoy les va a gustar hartísimo, ¿sí? Van a hacer que de ahora en adelante ustedes entiendan incluso las películas, la narrativa y muchas cosas de una manera distinta. Un punto de vista o focalización, es decir,
a pesar de que tenemos ahí un narrador, también tenemos que identificar desde qué punto de vista o desde qué focalización lo está contando. Y además porque el ejercicio que ustedes van a hacer tiene que ver con este punto de vista o focalización. Además de la función representativa, perdón un momentico, voy a sacar un poquito de agua. Además de la función representativa, es decir, la verbalización del material narrativo, la decisión fundamental del narrador consiste en la adopción de una perspectiva, ya que de ella depende la organización global del relato. Para poner un ejemplo, eso es como cuando tenemos una cámara. Dependiendo desde donde pongamos la cámara es la misma, es decir, el narrador sería la cámara, ¿cierto? Pero dependiendo desde donde focalicemos esa cámara, la historia será diferente. No sé si se entiende ese ejemplo que le estoy poniendo, ¿cierto? Menos que el narrador es una cámara, pero la focalización es el lugar desde donde vamos a poner a grabar esa cámara para poder tomar la foto o grabar el video. La narración implica selección y transformación del material de la historia y también la jerarquización de la información. El narrador no está obligado a referir todos los acontecimientos de la vida de un personaje, sino aquellos que son verdaderamente relevantes para la historia que nos están contando. El punto de vista es la elección técnica que es el autor para contar la historia. Se trata de entender desde qué posición y con qué nivel de conocimiento se están narrando los hechos que conforman la ficción. El punto de vista queda condicionado en buena medida por quién es el narrador de la historia. Si el narrador es un personaje, ¿cierto? El punto de vista estaría limitado por las capacidades, por el conocimiento de este personaje. Si en cambio el narrador no es un personaje, seguramente habrá mucha más libertad de maniobra. Ya les voy a explicar esto con detalle, con ejemplos buenísimos. El narrador puede tener una focalización interna, es decir, que el foco coincide con el personaje, el cual pasa a convertirse en el sujeto perceptor fundamental del relato. La narración debe atenerse a lo que, de acuerdo con su estatuto, sabe o puede saber dicho personaje. Es decir, si un personaje vive en el 2020, pues es muy difícil que sepa qué va a suceder en el 2030, salvo que tenga poderes psicoanímicos o tenga una pantalla para ver el futuro, o sea, bueno, sí, pero el resto estaría limitado por las capacidades que tiene el personaje. En la focalización externa, por contrario, el foco se sitúa fuera del universo diegético elegido por el narrador. Es exterior a cualquier personaje y por lo tanto incompatible, en principio, con la más remota posibilidad de ofrecer información sobre su mundo interior. Es decir, haga de cuenta una cámara que pone y mira a todos, ¿cierto? Como un ojo de Dios. Ya vamos a mirarlo. Miremos la focalización. Cuando hablamos de diegético, es como cuando hablamos por eso hablamos de la dieta, ¿cierto? Como el interior, el estómago de algo, ¿cierto? La diégesis, ¿sí? Entonces vamos a pensar cuando hablamos externo, es que se sale de la persona, del personaje, ¿sí? Y cuando hablamos interno es que está dentro del personaje. Ustedes me dicen si se está entendiendo. Entonces vamos a poner esto con un ejemplo a ver si nos va bien. Hay un narrador externo que ve al personaje y por lo tanto este focalizador es externo también. La narración sería de la siguiente manera. Un caballo sin jinete se aproximaba lentamente hacia Alberto. Es decir, haga de cuenta que estamos viendo, ¿cierto? Desde alguna parte, una cámara, estamos viendo que hay un caballo sin jinete que se aproximaba lentamente hacia Alberto, ¿cierto? Entonces, el narrador es externo y el focalizador es externo, ¿cierto? La cámara está puesta en algún lugar que puede ver todo. Ahora vamos a imaginarnos un narrador externo, pero que se focaliza internamente dentro del personaje. Alberto vio una mancha en el horizonte. ¿Sí? Este narrador se puso como si estuviera mirando dentro de Alberto, ¿sí? Y ve que Alberto vio una mancha en el horizonte que lentamente se perfiló como un caballo sin jinete que venía hacia él.
¿Se entiende esta parte, muchachos? Alberto vio una mancha en el horizonte. Fíjate que es diferente arriba, ¿no? Un caballo sin jinete se aproxima lentamente hacia Alberto, pero este se pone desde el punto, lo focaliza desde Alberto. Vio una mancha en el horizonte que lentamente se perfiló como un caballo sin jinete que venía hacia él. Y vamos a ver qué sucedería si fuera interno y focalizador interno. O sea, narrador interno y focalizador interno. Estaba allí de pie, viendo una mancha en el horizonte que lentamente se perfiló como un caballo sin jinete que venía hacia mí. Es decir, aquí es Alberto el que está narrando y el que está viendo todo. ¿Se entendieron los tres ejemplos, niños y niñas? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, fíjate, esto es una cámara, el primero es una cámara que está arriba y que ve todo lo que sucede a Alberto, que se le acerca un jinete sin caballo. Aquí es un narrador, ¿sí?, que está arriba mirando, pero que parece que esta central que está arriba tiene una cámara que está sobre la frente de Alberto, ¿cierto? Y puede ver la mancha que se acerca, que es un jinete sin cabeza. Y el que narra es Alberto, la cámara es Alberto, y él es el que ve todo. Entonces, él estaba ahí parado y vio cómo un jinete se le acercó, ¿cierto? Veamos, esta parte es maravillosa, veamos uno de los fragmentos más conocidos y nombrados de la novela En busca del tiempo perdido de Marcel Proust, considerada por muchos como una de las grandes obras de la literatura universal y que casi siempre está entre las 10 obras más importantes de la literatura mundial. Esta obra se escribió entre 1908 y 1922. Y como son 5 tomos, es una novela como de 1000 y pico páginas, el primer tomo se llama Por el camino de Swan. Se llama Por el camino de Swan. Les iba a hablar de uno de los fragmentos de esta novela que se llama En busca del tiempo perdido de Marcel Proust. Es una novela que se escribió entre 1908 y 1922, cuando los escritores dedicaban gran parte de su vida a escribir una novela. Y les decía que son 5 tomos. Uno de los tomos se llama Por el camino de Swan. Entonces, el narrador rememora unos recuerdos de su infancia al comer una magdalena. Para que ustedes se hagan la idea de una magdalena, es como especie de una almojábana, para que tengamos como la idea, ¿cierto? Con una taza de té, y al estar él probando la magdalena, él llega y va a la casa, ¿cierto? Y le dan una taza de té, y cuando hunde la magdalena en la taza de té, y toca esta magdalena con su lengua, inmediatamente el sabor, la textura, el aroma de la magdalena genera un estímulo que lo regresa hacia el pasado, al momento de su niñez. Y lo regresa a esa infancia, cuando él hacía viajes con sus padres hacia la casa de esta tía que se llama la tía Leoncia, ¿cierto? Por eso una sencilla, una vulgar magdalena se convierte en el símbolo prusiano del poder evocador de los sentidos. Entonces bueno, pero miren lo que sucede acá. El narrador, y además este es un caso bien interesante. La novela, el escritor de la novela se llama Marcel Proust. El escritor de la novela se llama Marcel Proust. El personaje se llama Marcel. Es decir, podríamos pensar que es el mismo Marcel Proust, ¿cierto? Marcel como personaje. Pero lo interesante es que aquí vamos a hablar de este personaje recordando como adulto su infancia, pero digamos, el narrador sería el personaje Marcel y la focalización sería la de un niño, pero visto desde un adulto. Es decir, él sigue recordando su infancia, pero como adulto. Un día de invierno, al volver a casa, mi madre, viendo que yo tenía frío, me propuso tomar contra mi costumbre un poco de té. Dije que no primero, pero luego, no sé por qué, cambié de opinión. Mandó a comprar uno de esos bollos pequeños y rollizos que se llaman magdalenas y que parecen haber sido moldeados en las valvas con ranuras de una concha de Santiago. Pronto, maquinalmente, agobiado por el día triste y la perspectiva de otro igual, me llevé a los labios una cucharada de té en la que había dejado reblandecer un trozo de magdalena.
pero en el instante mismo que el trago de té y las migajas de bollo llegaban a mi paladar, me estremecí, dándome cuenta de que pasaba algo extraordinario. Me había invadido un placer delicioso, aislado, sin saber por qué, que me volvía indiferente a las vicisitudes de la vida, a sus desastres inofensivos, a su brevedad ilusoria, de la misma manera que opera el amor, llenándome de una esencia preciosa, o más bien, esta esencia no estaba en mí, sino que era yo mismo. Y no me sentía mediocre, limitado, mortal. ¿De dónde podría haberme venido esta poderosa alegría? Me daba cuenta que estaba unida al gusto del té y del bollo, pero lo sobrepasaba infinitamente. No debía de ser la misma naturaleza. ¿De dónde venía? ¿Qué significaba? ¿Cómo apresarla? Y de repente el recuerdo aparece. Ese gusto es el del trocito de magdalena que el domingo por la mañana en Combray, porque ese día yo no salía antes de la hora de misa, cuando iba a decirle buenos días a su habitación. Mi tía Leoncia me daba, después de haberlo mojado en su infusión de té o de tila, la vista de la pequeña Magdalena. No me había recordado nada antes de probarla. Quizás porque habiéndolas visto a menudo, después sin comerlas, sobre la mesa de los pasteleros, su imagen había dejado esos días de Combray para unirse a otros más recientes. Entonces lo maravilloso de esta escena es cómo a través de esta Magdalena, que él toca, que la prueba, inmediatamente evoca, regresa hacia el pasado, después volveremos a hablar de este fragmento, para recordar... Como en Ratatouille. Claro, exactamente, porque Ratatouille precisamente lo que hace es la copia de esta escena. Es la copia de esta escena. Entonces, oye, ahorita le subo la escena, además que la tengo ahí. Regresa a la infancia, ¿cierto? Sin embargo, él sigue recordando esa infancia, sigue, a pesar de que sigue hablando como adulto. Es decir, la focalización sigue siendo de todo modo de adulto, a pesar de que está recordando la infancia. Ya les voy a explicar por qué hago énfasis en esto. El narrador en primera persona es el personaje protagonista, y aunque esté recordando su infancia, su focalización sigue siendo de adulto. En otros casos, el narrador es el personaje a los 50 o 70 años, mientras que el focalizador es el mismo personaje, pero a los 10 años. En la obra La ceniza de Ángela, por ejemplo, sucede que el narrador tiene todos los recursos lingüísticos, tiene el extenso vocabulario de un adulto, pero ve las cosas a través de su mirada de niño. En ese caso, aunque el narrador y focalizador se encarnan en el mismo personaje, no son lo mismo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? En Las cenizas de Ángela es un adulto de 50, 70 años que está recordando su infancia, pero cuando la recuerda como niño. Es decir, este personaje, ¿sí?, va a llevarnos a focalizar lo que está pasando desde un foco de niño. Es él, pero siendo niño, como a los 10 años, ¿sí? Mientras que el otro siguió siendo el foco de adulto. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o lo estoy confundiendo? Díganme, niños. Yo sí entiendo, profe. Si no, Sí, vamos señor. a ver el fragmento y luego comparamos los dos a ver. Dice, acá está el señor que tiene 70 años, está recordando su infancia, pero miren que él la está recordando como un niño. Dice, Freddy es grande, tiene 7 años, y yo le pido que me columpie. Él dice, no, tú trataste de matar a tu hermano. Yo intento mecer el columpio por mí mismo, pero solo consigo moverlo hacia adelante y hacia atrás, y me enojo porque Freddy y Malachi se ríen de que no pueda columpiarme. Ahora son grandes compañeros, Freddy de 7 y Malachi de 2 años. Se ríen todos los días y la lengua de Malachi mejora con todas esas risas. Cuando se ríe se ve lo blancos y menudos y preciosos que son sus dientes, y se le ven brillar los ojos. Tiene ojos azules como mi madre. Tiene el pelo dorado y las mejillas son rosadas. Yo tengo ojos castaños como papá. Tengo pelo negro y mis mejillas se ven blancas en el espejo. Mi madre le dice a la señora Leibowitz de nuestro piso, y Malachi es el niño más feliz del mundo. Le dice a la Leibowitz de nuestro piso que Frankie tiene el modo de ser raro de su padre. Me intriga qué será el modo de ser raro.
pero no puedo preguntar porque no se supone que esté escuchando. Me gustaría columpiarme hasta el cielo, hasta las nubes. Podría volar alrededor del mundo y no iría más a mis hermanos Oliver y Eugene, llorando en medio de la noche. Mi madre dice que siempre tienen hambre. Ella llora también en medio de la noche. Dice que está rendida de darles de mamar y alimentarlos y cambiarlos y que 4 varoncitos es demasiado para ella. Desearía tener una única niñita para ella sola. Daría cualquier cosa por una niña. Entonces, fíjate que este fragmento que acabamos de leer casi que parece que estuviera contado realmente por un niño. ¿Sí? Es el señor de 70 años que está recordando su infancia, pero realmente la está recordando desde la focalización de un niño. Mientras que aquí, él estaba recordando hasta el momento su infancia, pero la seguía recordando como adulto. ¿Sí? Entonces, la focalización era de adulto y aquí la focalización era de niño. ¿Hay dudas sobre esto? Señor. Ok. Tampoco hay que olvidar que el narrador puede ser externo y cambiar la focalización. Hacer tránsito de la focalización externa, es decir, una focalización que todo lo oye, todo lo sabe, a una focalización interna, la que ve, lo que oye, lo que sabe, lo que siente un personaje. O viceversa, de una focalización interna a externa. Es decir, yo puedo mirar un personaje por fuera y de un momento a otro meterme allá en la psique del personaje, saber lo que está pensando, lo que está sintiendo, ¿cierto? Incluso hay un focalizador interno a otro, como es el caso de Ana Karenina, donde el narrador externo acompaña a un personaje durante 1 o 2 capítulos y luego acompaña a otro personaje mostrando todo desde ese punto de vista particular. Es decir, en la novela usted está leyendo y de pronto en un capítulo estamos hablando con Ana Karenina, nos muestra Ana Karenina, nos muestra lo que ella piensa, lo que ella siente, y luego en el otro capítulo nos muestra lo que siente su esposo, ¿cierto? La focalización interna nos plantea algunas preguntas. ¿Qué se focaliza? Esta pregunta se responde tratando de ser coherentes con la edad. Mire que nosotros tenemos que tener bien en cuenta esto. La edad, los gustos o los intereses del personaje. Porque evidentemente si yo pongo como foco, como focalización a un bebé que está narrando, pues el bebé va a tener una limitación. O sea, yo no me imagino un bebé de 5 meses hablando de filosofía aristoteliana, ¿no? Sería como muy difícil. Entonces, el bebé tiene que tener los límites del mundo que puede percibir el bebé, ¿no? Pues se presume, según quien sea, este tenderá a fijarse en unas cosas más fácilmente que en otras. Ahorita vamos a fijarnos en esos detalles, que por ejemplo, si estoy narrando desde un bebé, ¿cuáles serían las obsesiones del bebé? ¿En qué se fijaría el bebé? La otra pregunta no es el qué, sino el cómo. El modo en que se cuenta depende de las características de un personaje. Y acá vamos a mirar el otro ejemplo de una novela fantástica de José Saramago, Premio Nobel de Literatura, que la novela se llama El ensayo sobre la ceguera, el cual cuenta el momento en que se queda ciego uno de los personajes. Entonces, mire lo importante para que miremos la focalización. ¿Cómo sería la focalización de un ciego? ¿Cierto? ¿Cómo ve el mundo un ciego? Una persona que acaba de perder la vista. Vamos a leer el fragmento. El ciego notó que lo agarraban por el brazo. Venga, venga, conmigo, decía la misma voz. Lo ayudaron a sentarse en el asiento y al lado del conductor. Perdón, les hago antes él estaba en plena avenida conduciendo su carro y de un momento a otro queda ciego, ¿sí? No te imagines, se armó un tremendo trancón y pasa todo esto, entonces ese es el fragmento que les voy a leer. Entonces, el ciego notó que lo agarraban por el brazo. Venga, venga conmigo, decía la misma voz. Lo ayudaron a sentarse en el asiento de al lado del conductor. Le abrocharon el cinturón de seguridad. No veo, murmuraba el hombre llorando. Dígame dónde vive, pidió el otro. Por las ventanillas del coche acechaban caras voraces, golosas de novedad. El ciego alzó las manos ante los ojos, las movió. Nada. Es como si estuviera en medio de una niebla espesa. Es como si hubiera caído en un mar de leche. Profe, qué pena, es que estoy en clase, profe. Ya lo atiendo más ratito.
A las 6 y pasada, profe. Sí, profe, qué pena, es que estoy en clase. El ciego alzó las manos ante los ojos, las movió, nada. Es como si estuviera en medio de una niebla espesa. Es como si hubiera caído en un mar de leche. Pero la ceguera no es así, dijo el otro. La ceguera dicen que es negra. Pues yo lo veo todo blanco. A lo mejor tiene razón la mujer. Será cosa de nervios. Los nervios son el diablo. Yo sé muy bien lo que es esto. Una desgracia. Sí, una desgracia. Dígame dónde vive, por favor. Al mismo tiempo se oyó que el motor se ponía en marcha, balbuceando, como si la falta de visión hubiera debilitado su memoria. El ciego dio una dirección. Luego dijo, no sé cómo voy a agradecérselo. Y el otro respondió, nada, hombre, no tiene importancia. Hoy por ti y mañana por mí. Nadie sabe lo que le espera. Tiene razón. ¿Quién me iba a decir a mí, cuando salía esta mañana de casa, que iba a ocurrirme una desgracia como esta? Le sorprendió que continuaran parados. ¿Por qué no avanzamos?, preguntó. El semáforo está en rojo, respondió el otro. Ah, dijo el ciego, y empezó de nuevo a llorar. Entonces, fíjense cómo sería, por ejemplo, esta última parte, ¿no? Donde dice, le sorprendió que continuaban parados. ¿Por qué no avanzamos?, preguntó. El semáforo está en rojo, respondió el otro. Ah, dijo el ciego, y empezó de nuevo a llorar. Entonces, fíjense cómo él está percibiendo, el narrador nos está contando el mundo desde un ciego, y lo interesante es que el narrador es externo, porque el narrador está mirando todo lo que sucede, ¿cierto? El ciego notó que le cogían el brazo, pero fíjese que este narrador es externo, pero se mete a veces a mirar desde la focalización del ciego, ¿sí? El ciego notó que le agarraban por el brazo. Venga conmigo, le decía la misma voz, y entonces el narrador está mirando todo lo que está pasando, se vuelve a alejar, y el narrador dice, lo ayudaron a sentarse en el asiento al lado del conductor. Fíjate que el narrador tomó distancia otra vez como una cámara de seguridad, ¿cierto? Le abrocharon el cinturón de seguridad. Y ahí vuelve el narrador y se mete un poco a la focalización del ciego otra vez. No veo, murmuraba aquel hombre llorando. Dígame dónde vive. Entonces, fíjate que el narrador volvió y se retiró de la focalización del ciego y empieza a mirar lo que dicen la gente que está de chismosa, ¿no? Dígame dónde vive, pidió el otro. Por las ventanillas del coche se echaban caras voraces, golosas de novedad, y es el narrador que está mirando todo lo que acontece alrededor, ¿sí? Y en algunos momentos entonces mira desde el mundo, desde la focalización del ciego. Ahora, otro caso es la novela El perfume de Patrick Susskind. El protagonista Jean-Baptiste Grenoir, gracias a un desarrollado olfato, es capaz de percibir todos los detalles y los matices de las aromas que inundan París. Ustedes saben que él se vuelve luego un asesino, ¿cierto? Y precisamente tiene una capacidad olfativa supra desarrollada, es capaz de mezclar, de hacer, mezclar olores en la mente, reconoce cualquier olor, etcétera, etcétera. Y además tiene la característica que él en sí mismo no tiene ningún olor. Bueno, miren, pasamos de un ciego ahora a un tipo que tiene la nariz desarrolladísima, ¿no? Allí detuvo sus pasos, se concentró y olfateó. Ya lo tenía, lo retuvo con fuerza. El olor bajaba por la Rue de Seine, claro, inconfundible, pero fino y sutil como antes. Renoir sintió palpitar su corazón y supo que no palpitaba por el esfuerzo de correr, sino por la excitación de su impotencia en presencia de este aroma. Intentó recordar algo parecido y tuvo que desechar todas las comparaciones. Esta fragancia tenía frescura, pero no la frescura de las limas o las naranjas amargas, no la de la mirra o la canela o la menta o los abedules, o el alcanfor o las agujas de pino, no la de la lluvia de mayo o el viento helado o el agua de manantial. Y era a la vez cálido, pero no como la bergamota, el ciprés o el almizcle, no como el jazmín o el narciso, no como el palo de rosa o el lirio. Esta fragancia era una mezcla de dos cosas, lo ligero y lo pesado. No una mezcla, sino una unidad y además sutil y débil, sólido y denso al mismo tiempo, como un trozo de seda fina y tornasolada. Bueno, entonces ustedes ahí se dan cuenta cómo el narrador es un narrador externo, pero que está focalizando desde este señor que se llama Grenoir, ¿cierto? Como él mira todo,
pero pone la cámara de vez en cuando dentro de Grenoir. Del mismo modo, existen elementos cognitivos que permiten un tipo particular de focalización. Un indígena que viera por primera vez a un conquistador montado en un caballo, si tenemos en cuenta que jamás en su vida ha visto un caballo, podría pensar que se trata de un monstruo de 4 patas, con tronco de hombre y una cabeza de animal que surge de la entrepierna. Asimismo, los esquimales tienen más de 20 nombres para la nieve, porque nosotros vemos un solo tipo de nieve, pero para los esquimales que viven toda la vida en la nieve, existen como 20 o 30 tipos de nieve según su consistencia, su dureza o su textura. Tipos de narrador. Entonces está el narrador en primera persona o intradiegético, dentro de la historia, entre las diegesis. Es el caso del narrador en primera persona, narrador interno o narrador protagonista. Es un personaje dentro de la historia que actúa, juzga, tiene opiniones sobre los hechos y los personajes que aparecen. En este caso, el narrador... Eso era como lo que yo le estaba preguntando ahora, ¿cierto? Sí, en este caso, entonces, el narrador solo tiene y aporta la información basada en su propia visión de los sucesos. Es decir, el narrador en primera persona narra desde su propio yo y solo puede contar lo que ese personaje pueda ver. Entonces, por ejemplo, si el personaje es un ser humano común y corriente, no puede ver a través de las paredes. Pero si es Superman, pues podría ver a través de las paredes, ¿cierto? Vamos a mirar varios ejemplos. El narrador protagonista, estamos hablando de primera persona. El narrador protagonista cuenta su propia historia. Es el personaje principal y todo lo que le sucede lo sabemos a través de él. El narrador en primera persona, es decir, yo, adopta un punto de vista subjetivo. Fíjese que su focalización es la de él mismo, ¿cierto? Que le hace identificarse con el protagonista y le impide interpretar de forma absoluta e imparcial los pensamientos, pues sus pensamientos siempre van a estar pasados o evaluados según su forma de ser como personaje, ¿cierto? Y acciones que le restan de los restantes personajes de la narración. Entonces, miremos esta novela que es fantástica, Pedro Páramo, de Juan Rulfo. Es una novela además donde son los personajes, los muertos, los que están contando la historia. Y uno no se da cuenta de eso. Después se viene a dar cuenta que todos los personajes están muertos. Pero miremos este fragmento. Está contando en primera persona, está narrando su propia historia. Dice: vine a Comala porque me dijeron que aquí vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo y yo le prometí que vendría a verlo en cuanto ella muriera. Le apreté sus manos en señal de que lo haría, pues ella estaba por morirse y yo en un plan de prometerlo todo. No dejen de ir a visitarlo, me recomendó. Se llama de este modo y de este otro. Estoy segura de que le dará gusto conocerte. Entonces no pude hacer otra cosa sino decirle que así lo haría, y de tanto decírselo se lo seguí diciendo, aún después de que a mis manos les costó trabajo zafarse de sus manos muertas. Entonces, se dan cuenta acá que este personaje está hablando él mismo de lo que le ha pasado, ¿cierto? El por qué llegó a Comala, ¿sí? Llegué acá a Comala porque me dijeron que aquí vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. ¿Quién se lo dijo? Mi madre me lo dijo. Está hablando él, ¿cierto? Él es el mundo él puede contar lo que a él puede ver, lo que él puede escuchar y lo que él sabe, ¿cierto? Luego estaría un personaje que vamos a llamar narrador testigo o metadiegético. Es un personaje que está incluido dentro de la historia, pero él no es el personaje protagónico, a diferencia de acá, que este es el personaje protagónico. En el narrador testigo, él no es el protagónico, sino que simplemente es como un observador, por ejemplo, un testigo de testículos, ¿no? Un testigo, está ahí para observar, ¿no? Que simplemente narra lo que ve, es un observador, no participa directamente de los hechos. Ahí ustedes ya van a entender por qué se llaman testículos, ¿cierto? Narra en primera persona y en tercera persona las acciones que hacen otros. Él solamente está observando desde su punto de vista lo que le contaron. Por lo tanto, este narrador tiene la capacidad de incluir suposiciones sobre lo que otros personajes sienten o piensan, pero no son certezas. Vamos a leer este pedacito que llama Los Eucaliptos, de Julio Ramón Ribeiro. A veces transcurrían semanas sin que se vieran trazas de su persona. Se decía entonces que había muerto.
pero cuando menos se le esperaba, reaparecía más pálido, más sucio, más trastornado. Sus resurrecciones nos llenaban de pavor porque siempre creíamos estar en presencia de su sombra. Con el tiempo se le vio con menos frecuencia. Matilde decía que donde la japonesa María bebía ron de quemar en vasos de cerveza. Entonces fíjate que aquí tenemos a un señor que simplemente está contando la historia de otro, ¿cierto? Que lo ve, que desaparece, que aparece, que mantiene sucio, que toma cerveza, que doña Matilde le dijo. Sí, es un testigo, es un chismoso, ¿cierto? Que nos está contando a nosotros la historia de otro personaje. ¿Vieron la diferencia entre la primera persona y el testigo, cierto? O sea, los dos son primera persona, pero entre contar usted su propia historia, ¿cierto? Su ser el protagonista y el ser el protagonista de la historia que le pasa a otro, ¿cierto? Hay otro tipo de narrador que es conocido como el monólogo interior. El monólogo, monos, viene de uno solo, introduce una reflexión que raya en una disertación sobre un tema. Entonces, aquí va a ser un personaje que es un narrador, perdón, que va a hablar, pero se va a hablar a sí mismo. Es un narrador que está haciendo una reflexión, como cuando ustedes cometen errores y están por allá en su casa y empiezan a pensar ustedes mismos, ¿cierto? Las embarradas y se hablan a ustedes mismos y se convierten ustedes en el personaje y en usted mismo en el interlocutor de ese personaje. Entonces vamos a mirar, por ejemplo, en este fragmento de Tiempo de Silencio de Luis Martín Santos, cómo el personaje intenta superar el miedo que le provocó el hecho de estar en la cárcel acusado de un homicidio. Entonces se van a dar cuenta que aquí este personaje no está hablando con nadie, no es como el personaje de la semana pasada, ¿se acuerdan? Cuyo alocutario éramos nosotros los lectores, sino que el alocutario de él es él mismo, ¿sí? Entonces mira él cómo se va a hablar, ese es el monólogo interior. Tú no la mataste, estaba muerta, yo la maté. ¿Por qué? ¿Por qué? Tú no la mataste, estaba muerta. Yo no la maté, ya estaba muerta. Yo no la maté, ya estaba muerta, yo no fui. No pensar, no pensar, no pienses en nada. Tranquilo, estoy tranquilo, no me pasa nada. Estoy tranquilo así, me quedo así quieto, estoy esperando, no tengo que pensar, no me pasa nada. Estoy tranquilo. El tiempo pasa y yo tranquilo porque no pienso en nada. Es cuestión de aprender a no pensar en nada, de fijar la mirada en la pared, de hacer que tú quieras hacer porque tu libertad sigue existiendo también ahora. Eres un ser libre para dibujar cualquier dibujo o bien para hacer una raya cada día que vaya pasando como lo han hecho otros. Y cada día, 7 días, una raya más larga, porque eres libre de hacer las rayas todo lo largas que quieras y nadie te lo puede impedir. Entonces, fíjate que este personaje está hablando consigo mismo, por eso es un monólogo interior. ¿Sí? El narrador es el mismo que se narra a sí mismo, está dialogando con él mismo, un alocutorio que es el mismo. Ahora miremos la segunda persona. ¿Están claros los ejemplos que hemos dado, muchachos? Sí, señor. Miremos la segunda persona. Este es uno de los que menos se usa, ¿cierto? Conocido también como narrador autodiegético. Se caracteriza principalmente por el desdoble de personalidad que lleva a cabo con el objetivo de combinar su rol de narrador con el de personaje de la historia. Es parecido al que estábamos viendo antes, que era el monólogo interior donde él mismo piensa con él mismo, ¿cierto? Y acá es interesante porque este es un narrador que le habla al personaje. Es muy, muy similar, solo que el otro es más interno, es más una reflexión interna que tiene sobre un asunto, mientras que el otro es un narrador que se está narrando a sí mismo. Ya vamos a mirar el ejemplo. Dice, conocido también como un narrador autodiegético, se caracteriza principalmente por el desdoble de personalidad que lleva a cabo con el objetivo de combinar su rol de narrador con el de personaje de la historia. Es decir, este es a su vez narrador y es a su vez el personaje de la historia. Se está narrando a él mismo. Súper interesante, como cuando uno ve en las películas que el muerto, ¿cierto?, se levanta en espíritu y se mira a sí mismo, ¿no? Tiene las características del narrador intradiegético principal porque suele contar su propia historia, por eso les decía que se parece. Es un tipo de narrador que busca la complicidad del lector
por lo que se dirige constantemente a él, aunque el narrador utiliza los paradigmas de la segunda persona como tú, te, ti, ustedes, suele desdoblar su personalidad y hablar con él mismo como si lo hiciera con otra persona o con otro personaje. Por ejemplo, vamos a mirar este fragmento de Aura, de Carlos Fuentes, una novela fantástica, además de todo pequeñita. Lees el anuncio. Una oferta de esa naturaleza no se hace todos los días. Lees y relees el aviso. Parece dirigido a ti, a nadie más. Distraído, dejas que la ceniza del cigarro caiga dentro de la taza de té que has estado bebiendo en este cafetín sucio y barato. Tú releerás. Se solicita historiador joven, ordenado, escrupuloso, conocedor de la lengua francesa, conocimiento perfecto, coloquial, capaz de desempeñar labores de secretario, juventud, conocimiento del francés, preferible si ha vivido en Francia algún tiempo, 3,000 pesos mensuales, comida y recámara cómoda, asoleada, apropiado estudio. Solo falta tu nombre. Solo falta que las letras más negras y llamativas del aviso informen. Felipe Montero. Se solicita Felipe Montero, antiguo becario en la Sorbona, historiador cargado de datos inútiles, acostumbrado a exhumar papeles amarillentos, profesor auxiliar en escuelas particulares, 900 pesos mensuales. Pero si leyeras eso, sospecharías, lo tomarías en broma. Donceles, 815. Acuda en persona, no hay teléfono. Miren que él mismo es el protagonista y es el narrador. Y entonces está hablando él mismo del aviso que está leyendo, lees y relees el aviso, nos está contando qué lee el personaje, ¿cierto? Y hace conjeturas además, ¿no? Solo falta tu nombre, solo falta que las letras más negras y llamativas del aviso informen. Felipe Montero. Entonces, Felipe Montero es el personaje, pero Felipe Montero es el narrador que además es externo y está contando la historia de Felipe Montero. Míralo el siguiente fragmento. Recoges tu portafolio y dejas la propina. Piensa que otro historiador joven, en condiciones semejantes a las tuyas, ya ha leído ese mismo aviso, tomado la delantera, ocupado el puesto. Fíjate que él no habla desde el yo, sino desde uno afuera que lo mira desde adentro. Tratas de olvidar mientras caminas a la esquina. Esperas el autobús. Enciendes un cigarrillo. Repites en silencio las fechas que debes memorizar para que esos niños amodarrados te respeten, ¿sí? Que si fuera en primera persona, él diría, espero el autobús, enciendo un cigarrillo, repito en silencio las fechas que debo memorizar para que estos niños amodarrados me respeten, ¿sí? Tienes que prepararte. El autobús se acerca y tú estás observando las puntas de tus zapatos negros. Tienes que prepararte. Metes la mano en el bolsillo. Juegas con las monedas de cobre. Por fin escoges 30 centavos. Los aprietas con el puño y alargas el brazo para tomar firmemente el barrote de fierro del camión que nunca se detiene. Saltar, abrirte paso, pagar los 30 centavos, acomodar difícilmente entre los pasajeros apretujados que viajan de pie, apoyar tu mano derecha en el pasamanos, apretar el portafolio contra el costado y colocar distraídamente la mano izquierda sobre la bolsa trasera del pantalón, donde guarda los billetes. Bueno, ahora miremos el narrador en tercera persona. ¿Este narrador se entendió, niños y niñas? Eso es un poco complejito también, no es tan fácil, ¿cierto? Vamos bien, Es vamos como, bien. es como él conversándose a sí mismo, como susurrándose Sí, al oído. sí. Pero fíjate que es diferente del monólogo interior, ¿cierto? Porque el monólogo interior es como, como cuando uno está pensando simplemente, ¿cierto? Sí. Es alguien pensando. Mientras que este es alguien que se está narrando a sí mismo, ¿cierto? Y se habla como otro sujeto. Como si fuera otro sujeto, me parece que estuviera afuera y se está viendo y tiene la capacidad, claro, como es el mismo el que se está narrando, conoce todo de sí mismo, pero se está narrando desde afuera. A mí me parece simpático, por ejemplo, a veces cuando uno ve en la televisión o estos youtubers que son muy egocéntricos y entonces están hablando en esos canales y se hablan de ellos mismos, ¿no? Entonces dice, por ejemplo, imaginemos a una Luisa Fernanda W. Ella está hablando y de pronto dice,
imagínense que yo soy Luisa Fernanda W. Bueno, entonces, y de pronto ella dice, no, y de pronto Luisa Fernanda, a Luisa Fernanda W todo el mundo la ataca, pero ella no se deja, ¿sí? A ella ya no le importa que la ataquen, porque Luisa Fernanda tiene eso. Entonces uno dice, oiga, esa vieja está hablando de ella misma en tercera persona. ¿Sí se han dado cuenta de eso? ¿Han escuchado alguna vez como eso? Sí, Sí, profe. ya no voy a permitir. Entonces uno dice, venga, pero ¿por qué no dice ya no voy a permitir? Sino, no, Luisa Fernanda no va a permitir, y como que está hablando, ¿sí? Además dicen que psicológicamente es gravísimo cuando alguien hace eso, porque parece que pues es una persona que tiene un ego súper grandísimo y es peligrosísimo. Bueno, entonces vamos a mirar aquí la tercera persona o extradiegético, o narrador omnisciente, que es el que está por fuera, ¿sí? No es un personaje, sino que está por fuera, ¿sí? Se encuentra por fuera de un personaje. Lo que pasa es que puede adoptar el foco de un personaje, pero está por fuera. La voz narrativa se dirige a uno o varios personajes de forma directa. Sabe todos los detalles de la historia. Es como un ojo de Dios, ¿cierto? Como el famoso Big Brother, como estas realities, ¿se acuerdan? Donde hay cámaras por todos lados que pueden verlo todo y lo saben todo. Y entonces los va desplegando a medida que avanza el relato. Transmite no solo las acciones, sino que también es capaz, este ojo de Dios, de internarse en los personajes, de saber todo lo que piensan, todo lo que sientan, todo lo que sienten, y le va contando a los lectores precisamente los pensamientos más íntimos que cruzan por las mentes, porque el ojo de Dios lo puede hacer. Puede conocer el presente, el pasado, sus estados de ánimo, sus sentimientos. Posee el don de la ubicuidad. Este narrador puede estar en todas partes. Domina la totalidad de la narración y parece saber lo que va ocurriendo en el futuro, en el pasado. Utiliza la tercera persona del singular o plural. A este narrador se le denomina extradiegético, porque no pertenece al mundo de aquello que narra, a la diégesis, ¿cierto? No pertenece él a la historia, sino que él está por fuera de la historia, es un ojo de Dios, ¿sí? Entonces, miremos este fragmento de Mejor que arder, de Clarice Lispector, ¿cierto? Era alta, fuerte, con mucho cabello. La madre Clara tenía bozo oscuro y ojos profundos, negros. Había entrado en el convento por imposición de la familia. Miren que este narrador está sabiendo todo, ¿cierto? La está describiendo, ¿sí? Perfectamente. La está describiendo y luego nos cuenta, primero una descripción física, pero luego pasa a decir que ella entró al convento por imposición de la familia, es decir, conoce el pasado de la madre Clara, ¿sí? Y luego mira dentro de la familia, ¿qué era lo que pasaba con la familia? Querían verla amparada en el seno de Dios. Obedeció, cumplía sus obligaciones sin reclamar. Las obligaciones eran muchas. Estaban los rezos, rezaba con fervor y se confesaba todos los días. Todos los días recibía la hostia blanca que se deshacía en la boca, pero empezó a cansarse de vivir solo entre mujeres. Entonces, mire, primero conoce toda la rutina de la señora, de la madre Clara, y luego empieza el narrador a saber qué siente la madre Clara. Empezó a cansarse de vivir solo entre mujeres. Mujeres, mujeres, mujeres. Escogió una amiga como confidente. Le dijo que no aguantaba más. La amiga le aconsejó. Entonces, mire, él sabe, el narrador sabe lo que ésta le contó a la amiga y sabe lo que la amiga le aconsejó, porque es que es un narrador que puede verlo todo, es como Dios, ¿no? Mortifica el cuerpo, le dijo ella. ¿Alguien sabe lo que significa eso de mortificar el cuerpo? ¿O de mortificar? Yo no. ¿Y qué se le ocurre que será eso? ¿Quién es el A mí personaje? me suena como si fuera a olvidarse del cuerpo, como pensar que no existe. ¿Quién es el personaje? ¿Me acuerdan? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el personaje, niños? ¿O quién es el personaje? Una monja. ¿Quién? Bueno, ¿los demás están dormidos o qué? Porque pues, estoy Una hablando. monja, ¿no? Sí, Michael, Michelle Fabiana, perdón, Michelle. ¿Está o no está? Michelle Fabiana. Michelle, ¡yuhu!
Michelle, venga que la están llamando, Michelle. Yuri Dayana. Veo que estés como solo. Yuri, ¿está o no está Yuri? ¿Yuri está o no está? ¿Telles? ¿Telles está? No, es que parece que no hay nadie. Santiago. Profe, el barrio lo respalda. Santiago. Aquí estoy. ¿Pedro está? Sí, señor, yo le contesté que era una monja. Ok, gracias. Michelle, nada que llega. Bueno, pues Michelle, chao. Yuri, ¿está Yuri Dayana o no está? Profe, por el chat creo que ya escribió. Ah, Telles. Ya. Laura. Tatiana. Aquí estoy, profe. Ok, María Camila. Presente, profe. Karen. Ah, Karen Yala. Barrero. Hola, profe. Andrei, sí está. Acevedo, ya está. Acevedo está, ¿cierto? Claro. Listo. Entonces, le decía, ¿quién es el personaje? Alguien que me diga cómo se llama el personaje. Monja, pero no me acuerdo el nombre. Pero pues ustedes tienen el material, muchachos, estamos leyendo, estoy compartiéndoles pantalla también, ahorita les estaba compartiendo pantalla. ¿Ahí ya me están viendo la pantalla? La madre Clara. La madre Clara, claro, muchachos, es que hay que estar, esto de lectura es un poco fatigoso, pero si ustedes no le ponen cuidado no van a entender nada, ¿sí? La madre Clara. Entonces, fíjense que él conoce todo de la madre Clara, ¿cierto? Sabe que escogió una amiga, le contó las confidencias a una amiga que la amiga le aconsejó, mortifica el cuerpo. Él le estaba preguntando qué significa eso de mortificar el cuerpo. Es lastimar el propio cuerpo o una parte de él como penitencia. Hacer que una persona o una parte de su cuerpo padezca o sufra algún dolor de forma continuada. Por eso hay personas, por ejemplo, que se dan látigos a sí mismas, ¿no? Para mortificar el cuerpo, o se sientan de rodillas, ¿sí? Eso es mortificar, como para expiar una culpa. Comenzó a dormir en la loza fría, es lo que nos dice el narrador. O sea, que ya no estaba ni acostando en una cama, sino que se acostaba en una loza fría. Y se fustigaba con el cilicio. De nada servía. Le daban fuertes gripas, quedaba toda arañada. Se confesó con el padre. Él le mandó que siguiera mortificándose. Ella continuó. Pero la hora en la que el padre le tocaba la boca para darle la hostia, se tenía que controlar para no morder la mano del padre. Mire cómo este narrador conoce todo y sabe lo que ella siente, ¿sí? Este percibía, pero no decía nada. Miren, conoce lo que ella siente y conoce lo que el padre siente, lo que el padre se da cuenta. Había entre ellos un pacto mudo. Ambos se mortificaban. No podía ver más el cuerpo casi desnudo de Cristo, ¿sí? ¿Se dieron cuenta? Entonces, ese es el narrador que es capaz de saberlo todo. A veces la figura del narrador omnisciente se sumerge entre la mente de los personajes y nos devela algunos de sus pensamientos, emociones, sentimientos más profundos e ignotos, porque este narrador es capaz de entrar en la mente de los personajes, saber lo que sienten, lo que piensan. En este fragmento quedan reflejados sentimientos e impresiones que únicamente puede sentir y saber el propio protagonista, pero que sin embargo también se descubren a los lectores a través de la mirada del omnipresente narrador. Fíjate que acá es el narrador exterior el que se mete en la mente del personaje y no es el personaje el que está contando sus propias cosas, ¿no? Entonces, mire acá, fue entonces cuando se torció el tobillo. Ahí sabemos que no es el protagonista el que está contando, porque si fuera el protagonista, diría entonces, fue entonces cuando me torcí el tobillo, estaría contando él su propia historia. Pero no, acá la cuenta alguien más.
Fue entonces cuando se torció el tobillo. Ahí hay una distancia. Cayó en mala posición. Está afuera, está mirando lo que le pasó. El empeine del pie izquierdo cargó con todo el peso del cuerpo y sigue siendo el jugador de afuera que está mirando lo que sucede. Al pronto sintió un dolor agudísimo y acá ya empieza a focalizarse dentro del personaje, ¿cierto? Sintió un dolor agudísimo. Pensó que se había roto el pie. Fíjense, ya está leyendo los personajes, lo que piensa el personaje. Con alguna dificultad, sentado en el césped, se quitó la zapatilla y el calcetín. El narrador sigue mirando todo lo que pasa. Comprobó que el tobillo no estaba hinchado. El dolor amainó enseguida. Y Mario se dijo que con suerte el percance no revestiría mayor importancia. Se puso el calcetín y las zapatillas, se incorporó, caminó con cuidado. Una punzada le desgarraba el tobillo. Entonces, fíjate, mira todo desde afuera, pero luego puede, por ejemplo, sentir lo que el personaje siente. Una punzada le desgarraba el tobillo. Esto es el inquilino de Javier Cercas. Un narrador omnisciente puede situarse fuera de la acción que él mismo está transmitiendo. Fíjese acá cómo este narrador, vamos a leer uno de los fragmentos más famosos de la Metamorfosis de Franz Kafka. Miremos, el narrador está contando, está en la cámara que está mirando, dice, una mañana, tras un sueño intranquilo, Gregorio Samsa se despertó convertido en un monstruoso insecto. Aquí es el narrador que está viendo lo que le está pasando a Gregorio Samsa. Estaba hinchado de espaldas sobre un duro caparazón. Sigue narrando lo que le está pasando a Gregorio Samsa. Y al alzar la cabeza, vio su vientre convexo. Mire que ahí ya entró a mirar desde Gregorio Samsa. Lo estaba mirando desde afuera y ahora lo está mirando desde adentro. Como desde adentro Gregorio Samsa ve su vientre convexo y oscuro, surcado por curvadas callosidades, sobre el que casi no se aguantaba la colcha, que estaba a punto de escurrírsele hasta el suelo. Numerosas patas, penosamente delgadas en comparación con el grosor normal de sus piernas, se agitaban sin concierto. ¿Qué me ha ocurrido? Mire que ahí el narrador vuelve a entrar a Gregorio, ¿sí? ¿Qué me ha ocurrido? Pensó, no estaba soñando. Y fíjate que el narrador está contando en el mismo momento en que todo está pasando, ¿sí? No lo cuenta en pasado, sino lo está contando ya, está pasando, ¿no? Tan, mire, se miró, ¿cierto? El narrador múltiple, ya para finalizar, el narrador múltiple, una misma historia puede ser narrada desde distintos puntos de vista. Esto puede presentarse, por ejemplo, dedicando un capítulo a cada narrador testigo, o bien un narrador omnisciente que relate los hechos en tercera persona, primero detallando la información que conoce uno de los personajes y luego detallando lo que conoce el otro de los personajes. Entonces voy a ponerles este ejemplo muy sencillito. Este es un niño que está en una clínica y vamos a ver qué es lo que pasa. También ella me preguntó cómo me llamaba y si me sentía bien. Me dijo que en esta pieza dormiría tranquilo porque era una de las mejores de la clínica. También ella me preguntó cómo me llamaba y si me sentía bien. Y me dijo que en esta pieza dormiría tranquilo porque era una de las mejores de la clínica. ¿Quién está hablando ahí, muchachos? ¿El niño? El niño. Y es verdad, porque dormí hasta casi las 8 en que me despertó una enfermera chiquita y arrugada como un mono, pero muy amable. Quería levantarme y lavarme, pero antes me dio un termómetro y dijo que me lo pusiera como se hace en estas clínicas. Y yo no entendí por qué en casa se pone debajo del brazo. Y entonces me explicó y se fue. Al rato vino mamá. ¿Quién sigue narrando? El niño, ¿no? Sigue narrando el niño. Pero mire ahora lo que sucede. Al rato vino mamá. Y qué alegría verlo también. Yo que me temía que hubiera pasado la noche en blanco el pobre querido. Pero los chicos son así.
En la casa tanto trabajo y después duermen a pierna suelta, aunque estén lejos de su mamá, que no ha cerrado los ojos la pobre. ¿Quién narró esta parte? La madre. La madre, claro, de él, ¿no? Del personaje. Entonces, fíjense cómo empezó narrando este niño, por eso se llama un narrador múltiple, estaba viendo desde la focalización del niño y de un momento a otro, ¡pam!, nos cambió y nos fue hacia poner a la mamá, la focalización de la mamá, ¿no? Y qué alegría verlo también, dijo la mamá, ¿cierto? Yo que me temía que hubiera pasado la noche en blanco, el pobre querido, pero los chicos son así. En la casa tanto trabajo para dormirlo, ¿no? Y después duermen a pierna suelta, aunque estén lejos de su mamá, que no ha cerrado los ojos la pobre. Eso es un fragmento de La señorita Cora de Julio Cortázar. ¿Están claros los ejemplos, niños y niñas? Sí, Sí, profe. señor. Entonces les voy ahora sí a contar cuál es su actividad. La actividad de esta semana, por favor, no se vayan quedando esa actividad. Yo les he agregado aquí 3 cuentos que están aquí muy lindamente editados. De nada, muchachos. Este que se llama El Metro Llano, de Mariano Pereira Esteban, ganador de uno de los premios más importantes del mundo en cuento. En el 2009 ganó en la categoría de cuento en este premio que se llama Juan Rulfo de Radio Francia Internacional. Con buena letra, gratuito, no les cobro nada, gratis. Bueno, el otro cuento es este, que sigue. Es un cuento que se llama El Hijo, de Horacio Quiroga. También ahí les coloqué su mamarrachito, todo bonito, bueno, ahí viene. Y al final, un cuento malo, qué pena que tenga que leerlo. Este cuento se llama Despertar, de un tal Albeiro Arias. Este es ganador de un concurso de cuento de Conjudicial en la categoría libre en el 2012 y fue también ganador de los premios Creatividad, Talento y Juventud en el 2005 en su primera versión. Entonces se llama Despertar, y aquí viene el cuento, ¿sí vieron? Porque después no van a estar por ahí escribiéndome toda la semana que dónde están los cuentos y ni siquiera han mirado los PDF. Entonces, la actividad es la siguiente. ¿Eso está en Facebook, profe? Claro, está en Facebook y lo subí ahí en YouTube. Perdona, en YouTube, en WhatsApp. ¿Cierto? Desde anoche creo que le subí a Facebook y esta mañana se lo subí a WhatsApp. Entonces van a leer los 3 cuentos, El Metro Llano, El Hijo de Horacio Quiroga y Despertar del Albeiro Arias, y van a realizar un cuadro comparativo en donde establezcan qué tipo de narrador usa cada autor, ¿cierto? Usted coloca acá, El Metro Llano de Mariano Pereira, narrador tal, ¿cierto? Porque quien cuenta es tal, ¿cierto? El Hijo, narrador tal, y Despertar, el narrador es tal, ¿cierto? ¿Qué tipo de narrador y qué punto de vista o focalización asume cada narrador, ¿cierto? Ah, es en primera persona y es el mismo narrador, es el mismo protagonista, ¿sí? Ese es un narrador estadístico, pero asume a veces el punto de vista de uno de los personajes, etcétera, etcétera, ¿cierto? ¿Ese punto está claro? Hacer un cuadro comparativo en donde se establezca qué tipo de narrador usa cada autor, Sí, señor. acá, y qué punto de vista abordan. Segundo punto, es el trabajo de clase, escribir 3 historias de una cuartilla. Yo no le estoy pidiendo en realidad que me escriban un cuento completo. Le estoy pidiendo, lo que me interesa aquí es ver, así como yo ahorita les puse unos fragmentos, que ustedes sean capaces de escribir un fragmento usando un narrador diferente, o sea, tipo de narrador, ¿cierto? Entonces yo les doy el tema. La primera historia, quiero que me lo cuenten en primera persona, ¿cierto? Es decir, que me cuenten un fragmento con una primera persona o intradiegético. ¿Cuál va a ser el tema? Un novio o una novia tóxica. El punto de vista de una mujer trans. ¿Se entiende? Es decir, van a hacer un fragmento que esté siendo narrado en primera persona, ¿cierto? Y cuyo punto de vista sea el desde una mujer trans. ¿Hay dudas sobre ese punto? No, profe, sí se entiende. No, señor. Si alguien tiene dudas, por favor, pregúnteme sin pena que yo le respondo. Segunda Yo, profe, historia. Dale, dime. no entiendo, bueno, pues sí, lo del punto de vista de una mujer trans.
O sea, como contar lo que ella percibe respecto a al novio, la novia tóxica que le Tú vas se le tocó. el tema es cualquier, o sea, tú puedes hacer como tú quieres contar la historia, pero se trata de una novia o un novio tóxico, lo que entendemos ahora por novio tóxico, ¿cierto? Entonces, hay un narrador que obligatoriamente el narrador tiene que ser en primera persona, ¿cierto? Pero necesito que haya un punto de vista de una mujer trans. Acuérdense que el narrador y el punto de vista son dos cosas diferentes. ¿Sí? El punto de vista puede ser de un ciego, por ejemplo, el punto de vista. Una cosa es el punto de vista, dijimos, de un ciego o de una persona con un olfato desarrollado, porque el punto de vista también hace unas diferencias, ¿cierto? De cómo se percibe el mundo, ¿no? El punto de vista puede ser de un hombre de 70 años cuando sigue contando su infancia, pero desde los 70 años, o de un hombre de 70 años, pero mirando su mundo desde cuando era niño y narrando como niño, ¿cierto? Yo puedo contar una historia de un circo con un narrador extradiegético, pero adoptar el punto de vista del león, o puedo adoptar el punto de vista del payaso, y sin embargo el narrador es extradiegético. Bueno, fue lo que estábamos explicando, por eso yo les decía que me van preguntando porque ustedes no me prestan atención y luego se pierden, ¿sí? La segunda historia es un narrador testigo, es un narrador testigo. ¿Cuál es el tema? El amor en los tiempos del coronavirus, ¿sí? ¿Cuál punto de vista quiero que adopten? El punto de vista de un anciano. Fíjate que, ¿por qué es tan importante el punto de vista? Porque no es lo mismo un anciano enamorado que un adolescente enamorado. ¿O no? ¿O será lo mismo? Fíjate que el tercer punto es narrador omnisciente. ¿De qué se trata? Se trata, la historia es de un transeúnte, una persona que trata de evitar que una mujer joven se suicide desde un puente. ¿Qué focalizaciones les pido? Como es un omnisciente que puede estar en todos lados, ver, ubicarse desde la focalización de varios personajes, les pido que se ubiquen desde la focalización de un policía, de un taxista y de un pastor cristiano. ¿Cierto? Me supongo yo que podría ser, por ejemplo, que ellos están ahí, iban en un bus y ahí, o llamaron a la policía, iba pasando un taxista, y el taxista llevaba un pastor cristiano, o iba pasando un bus, dentro del bus venía un policía, un taxista, un pastor cristiano, o bueno, ¿sí? O la señora se iba a suicidar y dijo, llamen a mi pastor, bueno, ¿cierto? ¿Se entiende? Sí, profe. O sea, los tres personajes tienen que ser testigos de lo que está sucediendo. Sí, es un narrador, pero fíjate que aquí fundamentalmente es un narrador omnisciente que puede meterse, digamos, y poner como focalización a todo lo que está viendo, ¿sí? Ok. Claro, no estoy pidiendo, por eso les digo, no se solicita propiamente un cuento terminado, yo no les estoy pidiendo un cuento en el sentido de la palabra, no, les estoy pidiendo un fragmento. ¿Qué les voy a evaluar? Si ustedes pueden usar bien el tipo de narrador, ¿cierto? Se evalúa la precisión en el uso de los narradores solicitados para cada relato, según lo que hemos estudiado. Evidentemente, la ortografía y la presentación de los textos. Por ejemplo, fíjate que le estoy pidiendo una cosa muy pequeña, una cuartilla. Puede ser menos, es decir, no le estoy pidiendo, digamos, puede ser una página tamaño carta, ¿cierto? O menos. Lo importante es que el pedacito que me hagan se sienta perfectamente que están usando el tipo de narrador. No necesito un cuento terminado, necesito un fragmento, así como los que le he leído, donde se vea claramente el tipo de narrador, ¿cierto? Les pido mucho los textos justificados. ¿Qué justificado? ¿Están viendo pantalla, por favor? Sí, señor. Mire, esto es justificado. Esto es no justificado, ¿sí lo ven? ¿Esta porquería? Sí, señor. Justificado es hacer esto. Perdón, ahí. ¿Vieron? Que quede acá derechito. ¿Sí lo ven? Vale, profe. Bien. Sí, señor. No derechito es esto. Derechito. No derechito. Derechito. No derechito. Derechito. ¿Sí? Eso se llama justificar, ¿cierto? Odio de sobremanera, se los digo, tengo un problema grandísimo cuando me entregan esa vaina sin justificar. Es horrible, a mí me parece asqueroso. Debe justificar. ¿Listo? Llegó la otra ya para allá. Entonces, les pido entonces que hagan ese ejercicio. Miren, de verdad se los digo,
que son ejercicios muy cortos, ¿sí? Lo que más les va a dar tiempo es leer los cuentos, pero se van a divertir muchísimo leyendo, porque son cuentos súper, súper chéveres. Entonces, eso es un ratico para ustedes, ni siquiera un trabajo para mí, es un rato para ustedes leyendo esos cuentos. Y simplemente establecer qué tipo de narrador tiene cada uno de los cuentos y decir por qué y qué focalización tiene, ¿sí? Eso se demora, realmente es la lectura del cuento, el que hacer el ejercicio no demora ni 5 minutos. Y los 3 textos, eso es como de 1 hora, se demorarán haciendo esos 3 textos, porque son partes muy pequeñas, pero les puedo asegurar que se van a divertir también haciendo eso. Es un relato, le digo, eso sirve hasta para desestresarse, ¿sí? Si ustedes lo hacen sufriendo, lo van a sufrir, pero si ustedes hacen chévere, y voy a imaginarme esta vaina y voy a empezar a escribir pedacitos, lo hacen en 10, 15 minutos cada uno de los fragmentos. Lo importante es que tengan claro el tipo de narrador. ¿Listo? Entonces, Listo, bueno, profe. muchachos, les pido inmensas disculpas, les agradezco la paciencia que me tuvieron hoy. Ustedes saben que pues esto se sale un poco de, ¿cierto? Estamos en esta nueva normalidad y súper complicado porque le ponen a uno eventos paralelos y todo eso. Y les agradezco mucho por la paciencia que me tuvieron hoy y por el entendimiento, ¿vale? Entonces, que tengan un fin de semana muy agradable. Muchas gracias, muchachos, y nos vemos la otra semana con un nuevo tema. Espero que hayan disfrutado la clase. Profe, ¿Quedaron con dudas? ¿Que tienen algo que decir? sí, una pregunta, perdón. Sí, Santiago. ¿Qué semanas están? Semana 4. Ok, vale, gracias. Bueno, con mucho gusto. ¿Alguien más Hasta tiene luego. alguna duda? ¿Quiere decir? Hasta luego, Santiago. ¿Alguien quiere decir algo, Hasta preguntar? luego, maestro. Bueno, que estén bien, muchachos. Un abrazo. Hasta luego, profe, muchas gracias. Gracias.